Alejandro Moreno Cárdenas, preocupado por el incremento de este tipo de delitos, ha propuesto que la Federación intervenga de manera decidida en contra de estos grupos delictivos, creando el tipo penal sobre abigeato en su modalidad de delincuencia organizada, con la finalidad de coadyuvar con los estados de la Federación en el combate frontal de este tipo de delitos, diferenciando del tipo penal estatal mismo que daña nuestro sector ganadero y en consecuencia la economía de miles de familias que dependen de esta actividad. Se propone adicionar el capítulo 11 bis del título 22º del Código Penal Federal denominado abigeato. Se establece un tipo penal específico para que toda persona que mediante organización jerarquizada y estructurada se apropie de manera indebida de una o más cabezas de ganado, cualquiera que fuera su especie, será acreedor a una pena de hasta 10 años de prisión y 500 días de multa. De la misma manera, los responsables, estarán obligados a reparar el daño a través de la restitución de la cosa obtenida por el delito o mediante el pago de la misma a su valor actualizado. El delito de abigeato se equiparará cuando se modifiquen o alteren sellos o marcas de ganado, se venda, compre o almacene ganado producto del abigeato, se transporten, comercialicen y se distribuyan cárnicos y derivados y se expidan certificados apócrifos simulando ventas o se utilicen en cualquier transacción sobre el ganado. Se considera como delito agravado o abigeato agravado, aumentando una tercera parte de las penas y multas a los servidores públicos y a los subalternos que participen en actos constitutivos del delito de abigeato, a quien autorice el sacrificio del ganado en rastros oficiales cuando se ejerza violencia física utilizando armas de fuego o cualquier otra arma sometiendo y cuando se ejerza violencia moral a través de amenazas, intimidaciones y presiones para hacerse del ganado ajeno. Finalmente, se deja claro que los servidores públicos involucrados en delitos de abigeatos serán inhabilitados por 10 años para el desempeño de cualquier otro cargo público. Esperando se sumen a esta propuesta en beneficio de todas las entidades de nuestro país. Muchas gracias, senadora presidenta. Gracias, señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México. Bienvenido, senador. Gracias. Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidencia, vengo a esta tribuna a presentar una reforma a la Ley del Banco de México. México empieza a revivir una historia de terror, la historia de la inflación descontrolada, de los incrementos de precio. En enero registramos una inflación quincenal de 1.51%, la más alta en 18 años. Este es un semáforo en rojo, no amarillo. La inflación es el peor robo que el Estado puede cometer contra los mexicanos, y eso lo vivimos por décadas antes del 2000. La inflación es el peor robo. Es un impuesto oculto que se come sus ahorros, sus salarios y el poder adquisitivo. En México sufrimos mucho en nuestro pasado reciente por el descontrol de precios. Es por ello que en el 94 tomamos la decisión de dar autonomía al Banco de México. Pusimos énfasis en su objetivo, en que su objetivo fuera cuidar el poder adquisitivo del peso. Controlar la inflación no es una sugerencia, es la ley y mandato para el Banco de México, el cual debe de cumplir, mandato único. Sin embargo, en los últimos tiempos, el Banco de México no ha estado a la altura. Vive de su prestigio del pasado. El gobernador y los subgobernadores de nuestra banca central asisten pasivos a la devaluación del peso y al aumento de precios,
mientras su fábrica de billetes sigue aumentando sin parar. 60% de incremento de masa monetaria. Tienen razón aquellos que acusan de la mala economía a los altos impuestos y enorme deuda de este gobierno. Tienen razón quienes culpan de la falta de competitividad a las regulaciones que sufrimos desde el Estado y que tanto dañan nuestra competitividad. Pero el papel del Banco de México no es el ser cómplice del gobierno, permitiendo que la economía se siga degradando. Hoy ya se anuncia una inflación superior al 5% para este año, y esto será apenas la punta del iceberg. Del 5 se puede ir al 7, al 8 o al 10 y brincar a 2 dígitos. Hoy las gasolinas aumentan 20% en un instante. Lo que importamos ya viene con un aumento de hasta 30%. Finales del año pasado, ahorita, quien quiera construir su casa tiene que pagar 15% más de costos de insumos. Los padres y madres ven cómo el sueldo que tienen ya no les alcanza. Quienes con sacrificio ahorran por el futuro, hoy ven cómo desaparece el fruto de sus esfuerzos. Las familias sufren, no es justo. Hay 50 millones de ahorradores en el sistema de ahorro para el retiro, que están viendo cómo sus ahorros se degradan. A grandes males, grandes remedios. Ante un Banco de México que hoy ignora el mandato que por ley le dimos, es hora de imponer sanciones severas. Es hora de mejorar institucionalmente su conformación. Esta iniciativa busca terminar con la impunidad. No puede salirle gratis de evaluar el peso a quienes tienen la obligación de cuidar nuestra moneda. En definitiva, de aprobarse esta reforma, el gobernador y la Junta del Banco de México estarán sujetos a perder su empleo, a quedar inhabilitados para el servicio público e incluso, si se pasan límites intolerables de inflación, fuertes sanciones económicas y penales. La traición que supone expropiar mediante la inflación la riqueza y los ahorros de los mexicanos no debe de quedar impune. Que no nos tiemble la mano a la hora de meter a prisión a los culpables. Es hora de pensar en las familias de México. Es cuanto, señor presidente. Señora presidenta. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos segunda. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora. Al senador Mayans. Sí, senador, ¿con qué objeto? Presidenta, un poquito de destiempo. Quisiera que se considerara la mesa directiva sumarme, dado que Tabasco es el primer lugar en abigeato del país, a la iniciativa que presentó en esa materia el senador Óscar Rosas, que me tomen en cuenta y sumarme a él si él está de acuerdo. Gracias, senador. Le pido a la Secretaría tome nota de la adhesión del senador Mayans. Continuamos con el orden del día y enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Adelante, senadora, por favor. Con su venia, señora presidenta, señoras senadoras, señores senadores, la iniciativa que pongo a su consideración hoy está relacionada con un trabajo de tesina que el maestro en Administración y Políticas Públicas, Leonardo Núñez González, ha sustentado en su tesina. Se une, por cierto, a muchos de los trabajos que leemos, que observamos de distintos maestros, doctores, expertas, también de la pluma y sellos de diversas universidades, que en este caso, como el CIDE, han incluso publicado esta importante tesina, y que en el marco de la situación que está viviendo el país, en donde hay una exigencia de transparencia, de rendición de cuentas, de que se detenga y se acote y se sancione y limite cualquier intención de usar o desviar voluntaria o involuntariamente
con alevosía o no, atendiendo o no a lo que la ley plantea, o en este caso lo que la Cámara de Diputados aprueba respecto al presupuesto de egresos de la Federación, que en los hechos se trastoca precisamente estos acuerdos que se toman en la Cámara de Diputados como la Cámara que tiene la facultad exclusiva de la análisis y finalmente aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las adecuaciones presupuestarias son las modificaciones a las estructuras funcional, programática, administrativa y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al presupuesto de egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de quienes tienen la responsabilidad de ejecutar estos gastos. Es decir, de acuerdo a esta norma, el presupuesto de egresos de la Federación puede ser susceptible de modificaciones, ya que los ejecutores del gasto pueden realizar adecuaciones que cambien la estructura y distribución del propio presupuesto de egresos de la Federación sin que la Cámara de Diputados conozca de ellas. Es decir, como está establecido en la ley, así como está redactado, sí se permite que pueda haber modificaciones por parte de quienes tienen la responsabilidad de ejecutar estos recursos, y lo pueden hacer de manera discrecional por la forma como está redactada la ley. Y es precisamente lo que está detrás del trabajo de Leonardo Núñez González, porque destaca de manera clara esta preocupación y señala que la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación no es el final del proceso presupuestario, ya que existe la posibilidad de que el Ejecutivo realice adecuaciones presupuestarias que modifiquen de modo sustantivo la estructura y distribución presupuestal sin que el Poder Legislativo tenga posibilidad de incidir en el proceso. Es decir, la Cámara de Diputados no está informada, no se entera, simplemente está ausente de esta determinación. Las divergencias, por lo tanto, y eso es lo que llama la atención, son sustantivas, ya que al comparar el presupuesto de egresos de la Federación con el gasto real reflejado en la cuenta pública, puede haber incrementos de hasta el 15% en el total gastado en un año. Si sumamos las diferencias entre presupuestos aprobados y cuentas públicas a partir del 2000 y hasta el 2015, el resultado es que en 15 años el gobierno ha gastado 3.3 billones de pesos más de los que creeríamos si sumáramos los datos del presupuesto de egresos de la Federación. En datos concretos significa que el 17% del Producto Interno Bruto del 2015 y del 67% del presupuesto de egresos del 2015. Entonces, se vuelve preocupante la cantidad de recursos que pueden moverse de manera discrecional o arbitraria por parte del Ejecutivo. Nos parece muy importante que en ese sentido abundemos en acotar en la propia ley y particularmente en el artículo al cual hoy presento esta reforma, para que no haya esta discrecionalidad que se refleja en un manejo discrecional y lleva, por supuesto, a una situación terrible. Yo simplemente quiero terminar diciendo una parte que me llamó mucho la atención de una gran cantidad de detalles que hay resultado de esta investigación. Quiero simplemente destacar que, por ejemplo, la Cámara de Diputados gastó 22,000
570 millones de pesos más de lo que, en este caso, el gobierno federal gastó más de lo que originalmente la Cámara de Diputados le había asignado. Estamos hablando en 222.570 millones de pesos más de lo que se había asignado en un año. Hay que recordar, por ejemplo, que en el 2015, entonces el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que habría un recorte de 124,000 millones de pesos. Llama la atención que este recorte no solo fue inexistente, sino que el gasto que se realizó, lo que se concretó en la realidad, fue que se gastó más de 200,000 millones de pesos que el presidente señaló costaría, por ejemplo, el subsidio que se está determinando para la gasolina a principios de año. Este tipo de irregularidades tienen que detenerse, tiene que evitarse esta discrecionalidad, de tal manera que estamos sometiendo a su consideración la reforma al artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para acotar que las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades con autorización del Pleno de la Cámara de Diputados previo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y se acota en las fracciones que comprenderán. En la fracción tercera añadimos un párrafo sexto que señala lo siguiente: las adecuaciones presupuestarias que se realicen en el sector público serán notificadas en un plazo de 10 días a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y se publicarán en las páginas electrónicas de las dependencias y entidades para el conocimiento público, la máxima publicidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Creemos que esta reforma no solamente es necesaria, es indispensable si en la realidad, en nuestra revisión del marco jurídico, transitamos, insisto, en la realidad a lo que decimos siempre desde esta tribuna, que hay que trabajar por mayor transparencia, por la rendición de cuentas y porque el país avance en la legalidad. Es cuanto y gracias por su atención. Gracias, senadora. Tiene el uso de la voz el senador Hermosillo. ¿Con qué objeto? Para pedirle a la senadora unirme a su propuesta. Muy bien. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda. Se concede ahora el uso de la palabra al senador José de Jesús Santana García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 212, 214 y 217 del Reglamento del Senado de la República. Con su venia, senadora presidente, mesa directiva, compañeros senadores, para transformar a México, para convertirlo en un país más competitivo, desarrollado y equitativo, es indispensable mejorar el desempeño de este Senado, a fin de que responda a la más eficaz de las demandas y a las necesidades de los ciudadanos. El diseño jurídico institucional del Poder Legislativo establece comisiones permanentes que tienen a su encargo la argumentación y el debate de los asuntos que les compete conocer. Es cierto que existen factores que suelen ser determinantes para el resultado de cualquier dictaminación en comisiones, como lo son el debate legislativo y la negociación en torno a esta. Sin embargo, también es cierto que parte del rezago legislativo existe en el Congreso, obedece al diseño normativo que regula las funciones y competencia de todas y cada una de las comisiones. Como consecuencia, en los primeros 8 meses de la actividad legislativa del 2016, las 5 bancadas del Senado de la República presentamos
576 iniciativas, pero de acuerdo al Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, solo fueron aprobadas 55 de ellas. Es decir, compañeros senadores, que tenemos un 8.8% de productividad en comisiones en este Senado. Es decir, quedan 120 iniciativas presentadas tan solo el año pasado en calidad de pendientes. Un caso de ejemplo también es el de las iniciativas presentadas por prácticamente todos los grupos parlamentarios para reducir el número de legisladores. Desde el año 2000 se han presentado a la fecha cerca de 20 iniciativas donde todo mundo proponemos la reducción de los diputados y los senadores. Sin embargo, estas iniciativas fueron turnadas a las comisiones y siguen ahí y ni siquiera han sido dictaminadas. Un ejemplo más de las iniciativas que se propone reducir es, por ejemplo, la del 50% al financiamiento público destinado a los partidos políticos y al Congreso de la Unión. Aun cuando se cuenta con el aval de más de 30 legisladores de diversos grupos parlamentarios y una cantidad considerable de firmas ciudadanas de apoyo, la propuesta está congelada. Desde octubre del 2015 y en octubre del año pasado, del 2016, fue presentado por diversos senadores una excitativa a la mesa directiva. A la fecha sigue congelada. La mayor crítica recae sin lugar a dudas en la productividad legislativa como la obligación de los senadores en el proceso legislativo y el trabajo en comisiones legislativas, espacio donde se acuerdan, aprueban y elaboran los dictámenes turnados por el Pleno, ya sea en sentido positivo o negativo, pero hay que dictaminarlas. Este rubro es muy importante y es necesario señalar claramente tiempos de desahogo de los temas, sin duda establecer las excepciones y acciones complementarias para evitar lo que le denominamos la parálisis legislativa. Y en su caso otorgarle al Pleno de esta Cámara la facultad de resolver los casos extremos en los que se lleguen a presentar. La propuesta sugiere ampliar el plazo de dictaminación. Hoy en día las comisiones cuentan con aproximadamente 85 días para poder dictaminar. Lo que estamos proponiendo es ampliarlo a 150 días, pero hoy en día no existe una consecuencia jurídica si no se emite un dictamen. Lo que proponemos es que haya una consecuencia jurídica y que la mesa directiva, en su caso, pueda ampliar el plazo hasta 365 días. En caso de que no se dictamine en las comisiones, podrá ser y deberá ser turnada al Pleno para que éste la vote a favor o en contra en los términos en que fue presentada. Con este nuevo esquema, se pretende agilizar el trabajo legislativo que realizan las comisiones y responsabilizar a los presidentes de las juntas directivas de las comisiones coordinadoras por la inactividad que tenga la comisión que ellos presiden. El espíritu de la presente propuesta de reforma se conforma en virtud de la necesidad de no simplificar, sino agilizar el trabajo legislativo que cada día es más complejo, lo cual sugiere una mayor concentración de los legisladores, así como miembros de las comisiones que conozcan ampliamente de la materia que se les ha encomendado. Tomemos en cuenta el esfuerzo, estudio, investigación y tiempo y recursos que hay detrás de cada iniciativa, la importancia que tiene cada una de ellas para el desarrollo del país o la atención a temas de importancia nacional. Y si bien proponemos plazos mayores, estamos obligados a que sean en sentido negativo o positivo, pero que se dictaminen todas y cada una de las iniciativas que se han presentado en este Senado. La propuesta busca contribuir a la eficacia del proceso de dictamen a las comisiones sin dejar de reconocer la complejidad y el esfuerzo que hoy guarda el trabajo de los legisladores. Es tanto. Muchas gracias, senadora presidenta.
Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Han solicitado el uso de la palabra la senadora Sonia Rocha. ¿Con qué objeto, senadora? Nada más para sumarme a la iniciativa de mi compañero senador. Con mucho gusto, el coordinador Herrera. A ver, esta es una iniciativa de la más alta responsabilidad. No podemos permitir que se utilice la congeladora como un instrumento que detenga el trabajo legislativo. A nombre de las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional, suscribiremos esta iniciativa como parte del grupo parlamentario y exhortamos a los otros grupos a que hagan lo propio. Ojalá y esta tenga una dictaminación pronta y sea de la aceptación de los 128 senadores. Muchas gracias. Con mucho gusto, coordinador. La senadora Martínez también pidió el uso de la voz. Sí, todo el grupo, ok. Muy bien. Le pido a la Secretaría que tome nota de los compañeros de Acción Nacional que han solicitado adherirse a esta iniciativa. Muchas gracias. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Enseguida, se concede el uso de la tribuna a la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 42 y 69 de la Ley General de Educación. Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, en el marco del Día Internacional del Internet Seguro, ponemos a su consideración la presente iniciativa que tiene como objetivo fortalecer el marco jurídico en materia educativa con la intención de dotar de facultades a los consejos escolares de participación social frente a las conductas que pueden llegar a configurarse como violentas entre menores de edad y que se dan en redes sociales. La revolución tecnológica que vive nuestra sociedad nos ha permitido acceder a una serie de herramientas digitales necesarias para desarrollar muchas de nuestras actividades diarias, al grado de volverse indispensables para muchos sectores, siendo los jóvenes quienes más uso tienen de las mismas, ya que sea para estudiar, comunicarse o divertirse, siempre se requieren para su uso personal. Con el paso del tiempo hemos visto que las amenazas presentes en los medios electrónicos han ido creciendo y volviéndose más sofisticadas, afectando a muchos infantes y generando severas consecuencias para la sociedad y los individuos. En opinión de distintos especialistas a nivel internacional, podemos encontrar riesgos bajo distintas categorías que afectan en múltiples aspectos la integridad de las víctimas, que incluyen situaciones de carácter comercial, ético, violento o sexual. El impacto y las consecuencias que estas situaciones representan son tan graves que han dado lugar a escenarios muy perjudiciales e incluso fatales, como sucedió recientemente en Monterrey, donde un estudiante de 15 años disparó en contra de sus compañeros y una profesora antes de suicidarse. Tragedia que fue anunciada días antes a través de Facebook, pero que a pesar de la advertencia no se evitó. De forma similar, un joven de 14 años anunciaba por ese medio su despedida antes de suicidarse, una hora después de su última publicación en la Ciudad de México, donde nuevamente, aunque se avisó del suceso en la red, la falta de atención por parte de sus padres o familiares no impidió que eso sucediera. Las estadísticas muestran que cada día el número de casos de esta naturaleza va en aumento, de tal suerte que otros países ya han empezado a legislar acerca de la materia e incluso la UNICEF se ha pronunciado al emitir una serie de recomendaciones a la comunidad internacional para mitigar y reducir la problemática. El informe Child Safety Online Global Challenges and Strategies, elaborado por dicho organismo, enumera una serie de riesgos que han detectado en la web, en donde
uno de los factores en común que han propiciado su propagación es la falta de acompañamiento de los infantes en el uso de las tecnologías de la información, pues acceden a diversas redes y servicios sin supervisión. A pesar de ser responsabilidad de los adultos proporcionarles un entorno online seguro, donde puedan utilizar la red de forma sana y hacer efectivos su derecho al conocimiento, la participación del ocio y el juego, como se establece en la Convención de los Derechos del Niño. En América Latina, uno de los países que más ha trabajado en la materia es Argentina, donde fueron reguladas y armonizadas sus leyes para incluir nuevos conceptos a partir de estos fenómenos sociales y tecnológicos, creando en conjunto con la UNICEF el documento Internet Seguro, donde concluyeron que los adultos no deben ser reaccionarios ante lo que sucede y sugieren adoptar prácticas preventivas que ayudarían a reducir esta problemática. Dentro de este tipo de medidas se destaca que en la materia y en medida de lo posible es recomendable acompañar a los menores en sus actividades en Internet, privilegiando el diálogo y la comunicación constante para generar lazos de confianza y poner atención a sus publicaciones o mensajes que demuestren un cambio de conducta repentino o den evidencia algún tipo de trastorno o aflicción que pueden solucionarse con seguimiento psicológico, comunicación con sus padres y la atención de sus profesores, etcétera. En nuestro país, muchos de los casos implican la falta de atención y prevención, y en gran parte porque los padres que abandonan a sus hijos en el ciberespacio desconocen el uso de estas tecnologías o no hablan con ellos del tema. De la misma forma, en las escuelas no existe un acompañamiento a la comunidad estudiantil y se desconoce lo que hacen los alumnos o la interacción que la comunidad escolar tiene entre sí. Frente a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales y con la experiencia en la adopción de nuevos mecanismos preventivos en otras naciones, es necesario fortalecer nuestra legislación para fomentar la creación de contenidos en redes sociales sin violencia para nuestras niñas y niños, donde encuentran un entorno amigable para su desarrollo, procurando hacerlo tangible y constructivo para la comunidad escolar. Por ello, con la presente iniciativa buscamos dotar de estas facultades a los consejos de participación social establecidos en la Ley General de Educación, pretendiendo que tanto padres de familia como profesores estrechen vínculos con la comunidad estudiantil, detectando de forma anticipada situaciones negativas y generando un ambiente libre de violencia dentro de los contenidos electrónicos que se van construyendo día con día. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señora senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Se abre un receso en nuestra sesión ordinaria para dar paso a la sesión solemne en conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les ruego a las señoras y señores senadoras poder dar inicio a esta sesión. Bien.